con el que he estado yo pasando al frente. En este momento vamos a continuar con Efesios 5, solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Si pueden ponerse de pie para poder leer esa parte. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes me ayudan con el segundo y vamos así hasta centrarnos en el versículo 20. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor a Él. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. nadie os dañe Palabras porque por estas cosas viene la de ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. dando siempre gracias por todo al Dios del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar presentes en esta tu casa de oración. Ayuda a que cada uno de nosotros tenga el corazón abierto para que podamos escuchar tu voz, que no dormamos más, sino que estemos atentos a lo que tú quieres en nuestras vidas. Padre, te pido que nos puedas guiar en esta predicación. Tú sé el que dice las palabras, Señor, úsame a mí como un vaso que no sirve para nada, pero tú puedes hacerlo valioso, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, permite que sus corazones puedan estar abiertos para escuchar tu palabra. Te pido por aquellos que no pudieron llegar por falta de tiempo, por enfermedad, Señor, que tú los ayudes y que pronto también puedan estar entre nosotros. Aquellos que están por salud, en problemas, Señor, situaciones difíciles también, Señor, tú ayudarlos. Te lo pido y te lo ruego, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como les mencionaba, hemos estado hablando de Efesios todas estas veces que he estado parado al frente y vimos acerca de lo que era la nueva vida en Cristo, cómo nosotros debemos amar a nuestros prójimos, cómo debemos servir de esa manera. Y Efesios 5, de versículo, en estas partes vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección que vamos a estar hablando ahorita es acerca de dejar la oscuridad. Y en esa dejar la oscuridad, vamos a ver algunos puntos referentes. Primeramente, Efesios 5, del 1 al 2, nos va a explicar cómo caminar en amor. Dice, ser pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primeramente, Pablo junta lo que decía en Efesios 4, al final, lo junta diciendo, sed pues. Pablo va a concluir esa idea de Efesios 4, donde él describió cómo los cristianos deberían relacionarse el uno con el otro. Pero no solamente se queda ahí, dice, sed pues imitadores de Dios. La idea es totalmente simple y sencilla de entender.
Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo. No podemos realmente nosotros solamente contentarnos al compararnos entre nosotros mismos, entre los hombres. Debemos realmente poner atención y estar realmente interesados en buscar ese ejemplo que es Dios en nuestras vidas. Nosotros se nos hace muy fácil compararnos a los demás y decir, no estoy tan mal como fulano, no estoy tan mal como fulano, o yo no hago lo que él hace, o ya exhibieron a esta persona y es peor que yo. Realmente no. Primero de Pedro 1, 15, 16 nos dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Realmente Pablo no va a decir, piensa en Dios o solamente alaba o adora a Dios. Realmente la idea, o aunque realmente esas partes son buenas de pensar o de hacer, son deberes importantes entre los cristianos, no es lo principal que Pablo está mencionando aquí. Este es un llamado para la acción práctica, yendo más allá de nuestras vidas internas con Dios. Muchas veces nos vamos a involucrar en estar llegando a la iglesia para que los que nos están viendo digan, bueno, es una persona correcta, está cumpliendo. A lo mejor nos vamos a vestir correctamente, vamos a estar tratando de vernos bien, hablando bien, para que la gente piense que estamos bien ante los ojos de Dios. Pero realmente el que juzga los corazones nos ve y dice, no estás haciendo una acción práctica en tu vida. Realmente no estás yendo a esa vida interna contigo. Podríamos decir que esta es una continuación, esta misma idea que tiene Pablo es una continuación de lo que vimos anteriormente en Efesios 4:3 en cuanto a la extensión de lo que es el crecimiento del cristianismo. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También podemos decir que esta es una continuación también de Efesios 4:32, donde se nos mandó a perdonarnos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. El comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en esa medida de comportamiento nuestro hacia los demás. En pocas palabras podemos decirlo como el estándar que deberíamos estar tomando en cuenta. Lo que Dios hizo por nosotros es lo mismo que nosotros deberíamos estar haciendo por los demás. Pero tristemente, los estándares que nosotros tenemos se vuelven inferiores. De tal manera en la que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma de pensar, con nuestros propios gustos, nuestras propias comodidades como tal. Es importante ver que Dios es mucho más que nuestro ejemplo solamente. Muchos errores pueden venir a la iglesia cuando Jesús es presentado únicamente como un ejemplo a seguir. Realmente no podemos pensar que solamente es un ejemplo de conducta. No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús. Pero una vez que somos hechos salvos por su muerte, por su sacrificio, su ejemplo, ahora que ya somos salvos, su ejemplo se vuelve significativo para nosotros. Los hijos son imitadores naturales. Realmente, ahora que ya soy papá, puedo darme cuenta de esa forma en la que imitan los hijos. A mí me encantan los dulces, y es algo que yo creo que si alguno quiere regalarme un dulce, puede hacerlo y lo voy a disfrutar bastante. Me encantan los dulces. Y es algo que a mi esposa no tanto, pero mis hijos, principalmente Andrés, le encanta también. Y es algo que peleamos las familias. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, yo doy un chocolatito, algo chiquito, sencillo, que si le comparto a él, sé que si le doy, va a abrir la boca grande y me va a dejar así. Entonces me escondo y lo abro suavecito para que no se escuche. Pero alcanza a escuchar la bolsita y ya lo tengo al lado. Porque él quiere también hacer lo mismo que yo. Realmente, esa es la idea aquí. Los hijos son imitadores naturales. Por lo regular, van a hacer lo que ven hacer a sus padres u otros adultos que están a cargo de ellos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿cuál es nuestra naturaleza? Ser hijos de Dios debería ser algo totalmente natural
imitar. Pero a veces se nos complica entenderlo así. A veces creemos que podemos vivir una vida en el mundo y sentir que somos hijos de Dios. Y esto está totalmente contrario a lo que se menciona aquí. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos realmente en representantes de Dios, especialmente de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. Y podemos seguir viendo ese ejemplo de mi hijo Andrés. Mi hijo Andrés tiene un carácter igual que yo. Es de carácter fuerte. Y yo creo que algunas hermanas que han estado en la guardería lo han notado. Pero ¿qué pasaría si mi niño fuera un niño desobediente, grosero, golpeador, que no hace caso y se la pasa corriendo por todos lados? ¿Qué es lo primero que pasaría por los ojos de cada uno de ustedes? Yo creo que seguramente dirían, ay, es que sus papás no le enseñan a ser correcto. Ay, es que sus papás no han de ser igual que él. Mira, esa palabra que dijo seguramente la dice su papá. Y realmente, a lo mejor no es así. A lo mejor yo soy una persona correcta, que no se desenvuelve de la misma manera. Pero ustedes, al ver a mi hijo portarse de esa manera, ustedes dicen, el papá seguramente es así. Y es algo que nosotros también vamos a vivir dentro de la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y somos representantes de Dios, especialmente para aquellos que han dicho, no quiero saber nada de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, dañamos a nuestro Señor en esta manera. ¿Para qué somos enviados al mundo? No es para mantener a los hombres con la mente en Dios, quienes tienen esa ansiedad realmente de olvidar. Si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter reflejado en el nuestro. Me pasó ese tiempo en la secundaria, que gracias a Dios tuve la oportunidad de dar clases y fue algo que disfruté bastante. Me pasó que viendo el día a día, pues los niños observan y están atentos a qué hace el maestro, a cómo se comporta, cómo habla, de qué temas está refiriendo. Y gracias a Dios hubo algunos que se acercaron a mí y me dijeron, maestro, me gustaría que me explicara más de Dios. Maestro, me gustaría que me diera alguna clase especial porque tengo dudas sobre mi salvación. Tengo dudas sobre estas características que no sé por qué estoy viviendo así. No sé por qué tengo esos problemas. Gracias a Dios. Y es algo que nosotros debemos tener en nuestro día a día. Realmente andar siendo imitadores de Dios. Versículo 2 aquí mismo nos dice, y andad en amor, ¿como quién? Como también Cristo nos amó. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo. De la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos mostrar ese mismo tipo de amor a los demás. No hay otra manera en la que uno pueda decir, no, mi relación solamente es mía con Dios, no importa los demás. Yo mientras esté bien con Dios puedo seguir sirviendo y estando bien. No, eso no existe. Realmente nosotros debemos demostrar ese mismo tipo de amor hacia los demás. Dice ese mismo versículo 2, ofrenda y sacrificio. Jesús dándose a sí mismo, obviamente el sacrificio para agradar al Padre. Y podemos irnos y hablar acerca de todo ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. También podemos nosotros ofrecer un sacrificio, un olor agradable, un olor fragante, mientras nos damos en amor por otros. A menudo pensamos realmente que podemos dar nuestra vida de formas totalmente dramáticas, que podemos mostrar nuestro amor por otros de formas totalmente que se vean espléndidas. ¿Qué podemos decir aquí? Podemos pensar que a lo mejor si van a asaltar a mi familia, yo me voy a poner enfrente para que a mí me toque el balazo. O si van a atropellar a mis hijos, yo me voy a aventar a mis hijos, voy a aventar a mis hijos, ¿y qué va a pasar? ¿Me van a atropellar a mí? Ah, di mi vida por tal persona, o por tal situación, perdón. Puedo yo estar pensando que eso es lo que habla Dios aquí, pero realmente no es exactamente eso. Nosotros, o Dios, realmente nos llama a dar nuestra vida poco a poco, en pequeñas acciones
en lugar de grandes pagos. Pero es el dar nuestra vida. Realmente el hecho de tener el tiempo para que una persona que necesita escuchar de Dios esté ahí es importante. Es una forma de dar tu vida. Nosotros que nos han dado la oportunidad de estar aquí es el tiempo en el que nos preparamos para poder dar el mensaje. Ustedes están sentados ahí, es el tiempo que le dedican a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, primeramente con su testimonio y después con su palabra. Efesios 5, del 3 al 4, nos va a dar ese contraste de andar en amor. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 3 nos dice, ni aún se nombre entre vosotros. Pablo agrupa realmente estas ideas de pecado sexual y de inmoralidad, iniciando y realmente indicando que nada de esto conviene a santos, nada. Y que ni siquiera debería ser nombrado entre vosotros o entre nosotros, ustedes, nosotros, el pueblo de Dios. Pablo utiliza una lista comprensiva de pecados sexuales. Primero menciona la fornicación, porneía, una ampliación o una palabra muy amplia o tal de que describe el pecado sexual. Después inmundicia, otra palabra que, aunque totalmente amplia, sirve para el comportamiento moral sucio, especialmente en el sentido sexual. Necedades, el cual tiene por mucho el mismo sentido que inmundicia. Truhanerías, el cual tiene la idea de un homosexual sucio o inapropiado. Debemos de notar el tema del ruego moral que Pablo está mencionando aquí. Pablo no dice como tal, evade estas cosas para que puedas ser santo. Eso no es lo que está diciendo. Él dice, ¿eres un santo? Ahora entonces, vive de una manera apta para un santo. Un santo no va a estar buscando esas cosas diariamente. El constante ruego moral del Nuevo Testamento es sencillo. Debe ser quien eres en Jesús. Eso es lo principal que nosotros debemos mostrar. Versículo 3 nos dice cómo conviene a santos. Pablo hace énfasis en el pecado sexual, ya que la cultura en esos días, especialmente en Éfeso como tal, era cada día como tal esa inmoralidad sexual era totalmente normal ahí. El comportamiento que Pablo dice que no conviene a santos era por mucho apropiado y aprobado en esa cultura. Y si lo trasladamos a la cultura de hoy, podemos notar que también es normal aquí. Te van a decir, ay, ¿por qué vives así? Si tú puedes estar disfrutando de esas actividades y por no decir literalmente lo que estás haciendo, vivir en inmundicia, en fornicación, en adulterio, qué padre, es algo que tú vas a disfrutar. Los mismos psicólogos te van a decir, es tu cuerpo, son tus cosas, es tus decisiones, tú no puedes ser así, realmente estás hecho para disfrutar. Y estamos viviendo lo mismo que vivía Pablo en ese entonces. Y dice aquí, realmente ni siquiera se nombre, como conviene a santos. Versículo 5 nos dice, avaricia, palabras deshonestas. Pablo incluyó avaricia y palabras deshonestas en la lista debido a su cercanía con el pecado sexual. El deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchas personas al pecado sexual. ¿Qué plática tienes con tus conocidos? Realmente yo, cuando estaba en la secundaria, me llegué a desanimar muchas veces, porque bueno, yo en cierta parte del testimonio que les puedo contar, pasé situaciones, se puede decir, difíciles, lo mismo que cualquier adolescente que no sabe ni lo que quiere, y estaba yo triste. Hubo una persona que ahora es nuestro pastor, en ese entonces no era nadie tan importante, pero era un amigo que se volvió amigo mío.
y estuvo ahí hablándome y hablándome de la palabra para que no me desviara. Y yo empecé a escuchar la palabra, empecé a querer cantar himnos, empecé a querer estar interesado en las cosas de Dios. Obviamente no decía groserías, obviamente no andaba hablando cosas que no convenían, no tomaba, no fumaba. Y aunque estaba con amistades dentro de la secundaria cristiana, obviamente esas cosas no iban tan cómodas. Entonces, cuando empezaban a ver eso mis amistades, me empezaban a decir, ok, pues como que ya no empiezas a caber aquí. Y hacían eventos en los que se juntaban entre amigos en la casa de alguno, y pues yo no sabía. Después me enteraba porque cuando estábamos en el salón, pues platicaban, no, ¿te acuerdas lo que pasó en Catán? Y decía, y yo me desanimaba. Decía, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me invitan a esas cosas? Llegando a la preparatoria fue muy similar porque aunque me rebelé un poquito, aún así trataba de esforzarme. Y veía que, bueno, es que a él no le gusta hablar de esto, no le gusta ir a tomar, no le gusta, pues, ¿para qué lo invitamos? Llegué a la universidad y ya estaba yo entendiendo completamente esa situación. Yo debo de mostrarte como un hijo de Dios. Y muy probablemente eso, hasta dentro de la iglesia, nos separa de muchas personas. Y es triste, pero llega a suceder. ¿Cómo tú te estás comportando? Y puedes ver tus amistades. Dice ese refrán que dime con quién andas y te diré quién eres. Si muchas veces tú puedes notar que estás con personas que les gusta estar bien tranquilos, que hablan de temas que simplemente no convienen, que hay en la iglesia, pues sí, pero vamos a nada más a medio escuchar y después vamos a ver a dónde vamos. Y realmente tú puedes estar en la misma situación. Dice versículo 4, antes bien, en la última parte, antes bien, acciones de gracia. Positivamente el cristianismo debe de estar y debe de dar gracias por el sexo. Lo recibimos agradecidamente como un regalo y lo disfrutamos de una manera que glorifica a nuestro dador. El propósito de Dios darnos esto no es primordialmente para la gratificación individual, sino para la unión de la relación del marido con la esposa en una sola carne. Ciertas expresiones de la sexualidad son pecado como tal, no porque Dios quiera privar ciertos aspectos, sino porque obran en contra de su propósito como tal, en el cual Dios tenía con nosotros para eso. Efesios 5, del versículo 5 al 7, nos va a dar las consecuencias de no andar. Dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El versículo 5 nos dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas mencionadas en Efesios 5:3, lo que es el fornicario, el inmundo, el avaro, no van a tener ningún tipo de herencia en el reino de Dios. Y esa es una cosa que a veces no podemos comprender como tal. Si el reino de Dios está vivo en ti, está vivo en aquellas personas que están viviendo así, una transformación genuina, una transformación real ha ocurrido. Realmente no van a poder descansar en su práctica habitual de estas cosas. Entiendo, y he platicado, hace unos días platiqué con unas personas que me decían, no, Carlos, estás mal, pero Dios dice que Dios es misericordioso, que yo puedo pecar y voy a continuar yendo al cielo. Claro, yo no estoy diciendo que el pecado, que la salvación se pierde como tal, yo no lo digo. Lo que estoy diciendo es que tú evalúes tu vida. Si estás en una práctica constante, diariamente del pecado, y no tienes ningún tipo de remordimiento por lo que estás haciendo, entonces deberías pensar si realmente ha habido una transformación en tu vida. Cierto. Si realmente Dios te ha salvado. Dirás, yo hice una profesión de fe hace unos años, o a lo mejor lo hice hace muchos años, o apenas lo hice hace unos meses, pero sigues viviendo y estando diariamente
en todas estas depravaciones. No puede ser y no puede existir un cristiano mental o un cristiano carnal. Versículo 5 nos dice, avaro, que es idólatra. Significativamente, Pablo dice que el avaro es un idólatra. La idolatría realmente va a ocurrir de maneras más sutiles, más sencillas, pero que realmente son poderosas para equivocarte y para alejarte de Dios. Realmente pueden ser hasta más fuertes que inclinarse a una estatua. Gracias a Dios, ahorita no es tan normal que estemos viendo estatuas en las calles y estemos alabando ahí. Bueno, en ciertas religiones sí lo hacen, pero ya no es algo como que lo estemos viendo del día a día. Pero ahora, nuestros ídolos se lo vuelven toda cosa que es más importante para nosotros que Dios. Y debemos de tener cuidado con la avaricia. Aquí que menciona que es idolatría. Versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas. Realmente no busquemos minimizar el juicio debido a la práctica de estos pecados. Si nosotros nos montamos y decimos siempre, este Dios es misericordioso, este Dios nos perdona, y día con día le pido perdón, y yo sé que mañana vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón, porque Dios es grande en misericordia. Pero se nos olvida que Dios es justo, y que Dios también va a estar en contra del pecado, y que si nosotros estamos practicando tales cosas, juicio nos espera. Es cierto que por estas cosas va a venir la ira sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7 nos dice, no seáis partícipes con ellos. Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por actos de fornicación, de inmundicia o de avaricia. Es algo que podemos decir lógico. Es lógico que un verdadero cristiano, un cristiano genuino como tal, no va a estar practicando estas cosas. Es algo que no va a suceder. No se va a juntar el agua con el aceite. De ninguna forma van a estar practicando estas cosas. Él lo asume por algo lógico. Pero nos menciona aquí que ni siquiera deberíamos ser ocasionalmente participantes con ellos. Si nosotros estamos oyendo que hay temas de conversación que van fuera de lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿por qué seguimos ahí? Si tenemos compañerismo con personas que solamente les gusta agradar a sus deseos como tal, ¿por qué seguimos ahí? Y nos reímos, y nos gustamos, y somos sus super amigos, estamos ahí al pendiente, ¿por qué seguimos ahí? Dice Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. Versículos 8 al 12 nos menciona ese dejar de andar en la oscuridad y andar en amor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ya que Pablo condenó a aquellos que practican esa fornicación, esa inmundicia, esa avaricia, ser hijos de desobediencia, como lo vimos en Efesios 5:6, también reconoce que estas eran las mismas tinieblas de las cuales los cristianos emergieron. Podemos saber y entender que nosotros estábamos en esas tinieblas, pero ahora, al ser iluminados, debemos andar como hijos de Dios. El tema se va a volver a repetir y se repite y se repite y se repite. Ustedes son hijos de luz, así que vivan como hijos de luz. Pablo no dice únicamente que nosotros estábamos en las tinieblas. Dice que nosotros éramos tinieblas. Ahora no solamente estamos en la luz, sino que ahora somos luz en el Señor. Realmente deberíamos estar pasando por lugares donde hay oscuridad y nosotros emanar luz que hace mostrar ese daño a los demás.
Pero no, pareciera que somos ese poquito barato LED que venden en las calles y te van diciendo, mira, es barato. Y tú lo compras y apenas es así la luz, apenas se prende. Y dices, bueno, es que salió barato. A veces nos queremos así, pero realmente el andar en luz es un foco que va a iluminar todos los lugares donde tú te encuentras. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En contraste con el andar en tinieblas está el fruto del Espíritu. Vamos rápido a la cita de Gálatas 5, 22 al 23 para notarlo con un poquito más de detalle. Nos dice así: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La bondad, la justicia y verdad deben de realmente marcar nuestras vidas, debido a que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma y no hay otra manera de pensarlo. Si nosotros somos hijos de Dios, se va a notar. Si tu vida no muestra a un hijo de Dios, alerta, cuidado. Puede ser que no has entendido lo que es la gracia, que no has entendido lo que es la salvación en tu vida. Versículo 11 nos vuelve a decir, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. En lugar de relacionarnos con la piedad, nosotros debemos exponer estas obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no se debe hacer esto solamente con el propósito de hablar de estos temas, lo cual debería ser vergonzoso para nosotros, sino es con el único propósito de educarnos para evitarnos. Realmente dicen, aún se nombres de vosotros, entonces ¿por qué está nombrado aquí? Bueno, la idea es que nosotros entendamos que no es correcto estar viviendo y siendo participantes y hacerlo ver como algo del día a día, algo común. Es lo mismo que decir un chisme, es lo mismo que ir a comer, es lo mismo que hablar. No, dice que ni siquiera lo estés nombrando, que ni siquiera participes, que no estés cerca de eso. Pablo tiene cuidado en decir que debemos quitar las obras infructuosas de las tinieblas, pero tengamos atención que no de las personas que están en las tinieblas. Nuestro deber como tal es ser ejemplo y testimonio y hablarle a aquellas personas que están en tinieblas y que son tinieblas para que pronto cambien de las tinieblas a la luz. Recordemos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador y por eso mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para salvar a aquella persona que necesitaba ser salva. Es importante que entendamos esto. La segunda parte de esta sección de Efesios 5 nos va a mencionar ese caminar en la luz. Como primer punto podemos ver que la luz está presente. Efesios 5, 13 al 14 nos dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Primeramente en el versículo 13 nos dice, mas todas las cosas, cuando son expuestas, son puestas en evidencia por la luz. Aún las cosas hechas en secreto serán expuestas, se harán manifiestas por la luz del juicio de Dios. Hay algo aquí que me mencionaba a mi amigo, mi hermano, ahora el pastor, que me decía, tú tienes el problema o la virtud de que haces algo malo y luego te pasan los problemas. Me llego a desviar, me llego a portar mal y luego ahí está el castigo. Y realmente lo he sentido y al principio digo, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto? Que a mí me castiga luego y al fulanito que se la pasó años haciendo lo mismo, nomás lo veo igual. Y digo, bueno, ahora que leo esto, le doy gracias a Dios, porque no se está esperando hasta ese momento cuando va a ser expuesto todo.
y va a decir, a ver, ¿por qué hiciste todo esto? Y yo, ¿con qué cara voy a ir con él? Gracias a Dios y me dio la oportunidad de arrepentirme en ese momento y decir, ya pues, me equivoqué, voy a continuar. Realmente es algo que nosotros debemos entender. Aún las cosas hechas en secreto van a ser expuestas. Cualquier cosa que estamos haciendo será expuesta. Pensemos que a lo mejor nadie lo ve, nadie lo sabe, nadie lo entiende, pero Dios sí lo sabe. Y serán manifiestas por la luz del juicio de Dios. Esta es una razón para evitar y exponer las obras de las tinieblas descritas en lo que es Efesios 5, del 8 al 12, ya que estas obras están destinadas para ser expuestas y su día terminará. Realmente tiene sentido para los cristianos evitar estas cosas totalmente. Versículo 14 nos dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección en Jesús. Efesios 2:5 nos dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo citó aquello de lo cual era probablemente un coro de adoración entonces, en lo que era la iglesia primitiva, para poder ilustrar esta verdad. Debemos recordar que esta exhortación de despiértate apunta a los cristianos. Un cristiano puede estar dormido sin saberlo, dormido de manera espiritual sin siquiera notarlo. Quizás en este momento tú no sabes que estás dormido espiritualmente. Tan pronto como te des cuenta que estás dormido, es evidencia de que ahora estás despierto. Este punto en el cristianismo es excesivamente peligroso también. Porque cualquier persona puede hacer mucho mientras está dormido, lo cual le hará creer que está despierto. Una persona dormida, y hay ejemplos de personas dormidas, puede hablar cuando están dormidos, puede escuchar cuando están dormidos, puede caminar cuando están dormidos, puede cantar cuando están dormidos, hasta puede pensar cuando están dormidos. El hombre que está dormido, realmente la diferencia es que no le importa lo que le pasa a los demás. Aquella persona que está acostada en su cama, en ese momento yo creo que a ninguno le pasa, ay, el vecino ya se habrá metido si está lloviendo. No, yo creo que ya estás en el último sueño ahí perdido. Y realmente eso va a pasar, no te va a importar lo que le pasa a los demás. ¿Cómo puedes hacerlo si estás dormido? Y espiritualmente lo podemos ver así. Si lo vemos desde este punto de vista, a muchos cristianos no le importa si se salvan o se pierden las almas. Podemos ver varios ministerios en los que estamos sirviendo, en los que podemos, los que no están sirviendo, pueden apoyar también. Las almas, desde los niños pequeños hasta los adultos ya más viejos, son importantes. Pero muchas veces aquellos que están dormidos no les importa si se salvan o se pierden sus almas. Es suficientemente bueno para ellos si ellos están cómodos. Si vienes a la iglesia, tú sabes, yo ya soy salvo, no, ya, yo sé que al rato cuando yo fallezca me voy a ir al cielo y realmente ya no te importa más. Tú estás cómodo. A lo mejor en tu camita te compraste la almohada soñare y el colchón es ultra bien que te puedes saltar con los huevos y no se rompe, ¿no? Y tú estás totalmente tranquilo, no te importa si el vecino sí lo compró también. Tú estás feliz. Realmente esa es la intención en este mensaje, en esta parte en la que Pablo está hablando. Es suficiente para cada uno de ellos que están dormidos, solamente estar cómodos. Si pueden estar presentes en una iglesia e ir con otros al cielo, son indiferentes en todo lo demás. Ay, apoyar en un ministerio, ay, no, qué flojera, no, yo tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, es que mira cuántas ocupaciones tengo, mira qué tanto tengo que hacer. No, yo nada más visito a la iglesia, empiezo el domingo, no llego a las 10, llego a las 11. Y el domingo en la tarde, pues ya, mira, mañana, ya para que el miércoles, no, el miércoles salgo de trabajar y llego bien tarde, no, la energía tengo. Realmente estás dormido, ¿no? Tal vez te vienes y te duermes aquí en la predicación, peor aún. Pero si estás entendiendo esto, puede ser, en ese momento puedes despertar y decir, ¿qué está pasando en mi vida?
Yo puedo servirle a Dios, pero estoy fallando. Puedo servir a Dios en esto. Dios me dio virtudes, me dio cosas que puedo hacer y no las hago. ¿Por qué? Porque muy probablemente estamos dormidos. Efesios 5, 15 al 17 nos explica que la luz es sabiduría. Mirad pues con diligencia como hacéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primeramente en ese versículo 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ten cuidado con aquella persona que te dice, ay, no te preocupes tanto, ay, qué fanático eres, ¿por qué vives tanto así? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Mientras tú vayas a la iglesia, ¿ya recibiste a Cristo? ¿Estás seguro que recibiste a Cristo? Tú le dijiste en tu corazón que lo recibías y que está. Ya, pues ya, ¿para qué te preocupas? Cuidado, dice aquí que realmente miremos con diligencia como andéis. Ya que la luz nos fue dada, debemos andar con diligencia, con cuidado, sabiamente, y menciona que no lo hagamos como necios, como algo, ay, sí, no importa, ahí está. Cuando nosotros empezamos a escuchar un ruido en el carro, decimos, ay, hace rato. Ya escuchamos que va la llanta. Ay, al ratito, ay, no pasa nada. Como necios, decimos, pues casi llego. Estamos en el evento, algunos un cumpleaños, no nos observamos, y cuando salimos a las 11 de la noche en el aguacero, te asomas, ¿y qué pasó? Tenía que revisarlo y no lo revisé. Y ahora, bajo la lluvia, si no sabes que hay una llanta, espero que sepamos, pues hablarle a alguien que lo haga y saliste toda la noche y hay que empaparse y nomás no lograste nada. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Mirar con diligencia tu forma de vida. Mirar con diligencia lo que estás haciendo. Mirar cómo andéis. No como necios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Hay dos antiguas palabras utilizadas para tiempo. Una tiene la idea de día tras día, hora tras hora. La otra tiene la idea de una porción definida, un tiempo en donde algo debe ocurrir. Es diferente entre tiempo y el tiempo. Aquí la idea es del tiempo. Es una temporada definida de oportunidad para el cristiano, el cual debe de redimir. Gálatas 6:10 nos va a dar esta misma palabra y se va a traducir realmente como algo oportuno para nosotros. Gálatas 6, versículo 10 nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Realmente es importante que todo el tiempo la porción de vida que tú tienes, que nadie sabe cuánto va a vivir. Yo me siento joven, a lo mejor ya no soy tan joven, pero yo me siento joven y a lo mejor pienso que tengo todavía una vida por delante en la cual voy a estar haciendo muchas cosas y a lo mejor digo, no, ya cuando tenga unos 50 años a lo mejor ya me pongo a hacer. ¿Y quién me dice a mí que voy a vivir hasta los 50 años? ¿Quién me dice a mí que voy a vivir mañana? Realmente debemos aprovechar bien el tiempo. Pablo no nos está diciendo que hagamos lo mejor de cada momento, aunque podríamos decir que eso es un buen concepto. Él nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. No es para hacer más con el tiempo, sino hacer lo más que podamos de ese tiempo que tenemos. La idea detrás de aprovechando bien el tiempo es que debes de comprar las oportunidades como tal. Vamos a decirlo como un hombre de negocios. El que encuentra algo que está a buen precio y ya está ahí para poder generar y hacer más. Obtienes lo mejor de cada oportunidad para Cristo Jesús. Hay veces, y me pasaba mucho antes cuando estaba un poquito menos involucrado en la palabra de Dios, en la que había una persona en la que yo convivía con esa persona y
estábamos día a día, teníamos actividades, a lo mejor en el trabajo, y en alguna ocasión esa persona hablaba de Dios. Y decía, ay, no, yo no voy a la iglesia católica porque me llegaron así, porque son hipócritas, y mira, que todo el dinero, y mira, yo, la verdad, yo quiero vivir a Dios así, con lo que yo tengo. Y ahí te empieza lo necesita y te dice, oye, ándale, tienes la oportunidad de que te escuche. A lo mejor está en ese momento y no la chance. Y en mi mente pasaba, ay, pero pues si lo voy a ver mañana, y si me dice que no, mañana a lo mejor ya ni me quiere hablar. Uy, pero es que si pasa esto y después, ¿qué voy a hacer? Ay, pero, híjole, lo peor que podría pasar, ¿no? Si yo le digo que soy cristiano, a lo mejor va a decir, ¿por qué dices así si eres cristiano? ¿Y por qué te comportas? Vienes a estamos en el mar y me estás hablando de Dios. Podemos ver esa situación. Y realmente es atender toda oportunidad que tienes para estar en Dios. No quiere decir que Dios estuviera en el mar. No, gracias a Dios no tuve la oportunidad de hacerlo, porque me debe hacer pasar, ¿no? Pero es importante que entendamos eso. Las oportunidades están dadas. Tienes un tiempo para hacer lo que Dios quiere en tu vida. Y ese tiempo no lo vas a aprovechar. Ay, versículo 16. Porque los días son malos. Esta es otra razón por la cual es tan importante andar sabiamente. Mateo 24, 11 al 12, Jesús realmente nos habla de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán, muchos falsos profetas engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Seguramente, y podría yo verlo así, estamos en esos tiempos, porque los días son malos. Podemos notarlo, los días son malos. Podemos ver gente muriendo en las drogas, podemos ver gente muriendo en el alcohol, en los negocios ilícitos como tal, y la vida va a seguir. Podemos ver que alguna persona aquí en la misma calle le dieron un balazo, murió, ay, qué triste, qué bueno, pero seguimos, ¿no? Y la vida continúa, pero los días siguen siendo malos. Y realmente aquí nos menciona en Mateo que va a haber mucho engaño, que el amor de muchos se va a enfriar. Tengamos cuidado, hermanos, con nosotros ser aquellos que se están enfriando, que solamente están diciendo, bueno, ya cumplí, ya vine, ya escuché, ahora sí, Dios, dame lo que quiero, porque yo quiero mi carro nuevo, porque yo quiero tener un trabajo mejor, porque yo quiero vivir mejor, porque yo quiero mi salud, y realmente nos importa a Dios como una lámpara mágica nada más. Tener cuidado, porque los días son malos. Versículo 17 nos dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que es la verdadera sabiduría. Es el contraste de ser insensatos. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene de un buen conocimiento de su palabra. Decimos, bueno, ok, tenemos un libro para leer la palabra y estar atentos a lo que dice, pero ¿para qué? Para ser buenas personas aquí. Pues yo podría verlo más, si se lo mencionaba a un adolescente, que preguntaba, ¿qué voy a hacer o qué puedo madurar? Yo decía, bueno, la Biblia es más como un instructivo. Y como un instructivo podemos ver, por ejemplo, un instructivo para armar tu mueble. Vienen ya despiezados y tú tienes que agarrar ese instructivo y ver qué tornillitos te van a armar qué pieza. Pero muchos de nosotros decimos, ay, el instructivo, yo ya vi las piezas y más, yo ya sé de la foto y en la foto voy haciendo lo que hace. Y resulta que la terminas de armar y se hace así el mueble. Y te sobran piezas. Y dices, bueno, pero funciona. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Realmente es un instructivo para poder aprender a vivir para nuestro Señor. Y tal vez no inicialmente para poder aprender a vivir aquí, sino para poder llegar al cielo y ser esos hombres y mujeres perfectos que Dios quiere en nuestras vidas. Los días son malos. Versículo 17 nos dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
realmente estar al pendiente de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Efesios 5:18 nos dice que la luz es estar llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos dice, no os embriaguéis con vino. En contraste con la conducta del mundo, el embriagarse con vino como tal, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo dice aquí claramente es que debemos ser constantemente llenos con el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu, el ser llenos del Espíritu Santo no es un evento único como cual en el que nosotros vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Ah, sí, ya recibí a Cristo en ese momento y ya soy lleno y ya puedo vivir como yo quiera. Porque tenemos ese error muchas veces en el que nosotros vamos a vivir diciendo, ya recibí a Cristo, ya me voy al cielo y ya se acabó. Ya no voy a hacer más porque Dios ya me llenó, ya estoy lleno del Espíritu, ya soy salvo, ya si peco no importa, el Señor me va a salvar, ya tengo la victoria asegurada porque eso lo dice. Y somos muy buenos para esas promesas. Dios nos salvó, Dios nos va a llevar al cielo, no importa lo que yo haga, Dios es salvo. Pero realmente nos está pidiendo que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Mucha de la debilidad, mucha de la derrota, mucho de ese desánimo que tenemos en nuestras vidas, ese desánimo que hay en nuestras vidas como tal espirituales, en las que te cuesta mucho leer la palabra, te cuesta mucho venir a la iglesia, te cuesta mucho cantar, te cuesta mucho servir, ser el primero en levantar la mano para hacer algo. Mucho de eso puede ser atribuido al hecho de que no estamos siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. Dice ahí mismo en ese versículo 18, en lo cual hay disolución. Pablo dice que la embriaguez es disolución. Esto significa que la borrachera como tal es una pérdida de recursos, tal vez no solamente económicos, los cuales deben ser sometidos a Jesús. Realmente, John Trapp menciona y escribe que embriagarse es como los tres fuertes. Primeramente menciona que la cerveza sale de la olla, el dinero sale de la bolsa y el ingenio sale de la cabeza. Son tres cosas que vas a perder. Proverbios 21 nos dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sano. Creo que se puede entender bastante bien lo que está diciendo aquí. Pero nosotros muchas veces decimos, no, pues ¿qué tiene? Una cervecita. No, no pasa nada. Yo no me emborracho con una. Yo no, me lo estás perdiendo. Esas bendiciones que Dios te dio, tanto tu economía como tal, que pudiste haber utilizado para que más personas se puedan acercar a Cristo, la utilizas para perder en estas cosas en las cuales hay disolución. Proverbios 23, 29 al 33 nos dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rotea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Nos vemos y nos vamos directamente a los pecados que pensamos que son más fuertes y dejamos ese tipo de cosas. Y espero que aquí no suceda entre nosotros, pero si llega a suceder, ¿qué está pasando contigo, hermano? No debemos pensar que únicamente el estado de caer borracho, de estar todo perdido, califica como pecado. El tener un daño en cualquier manera por la bebida es pecado. Perder dinero por la bebida es pecado. Estar en esa situación en la que te estás comprometido, tu testimonio está siendo comprometido por la bebida es pecado. Realmente poner atención en esto y no verlo como algo tan sencillo y tan simple. El peligro de la embriaguez no solamente está en sí mismo,
sino en lo que puede inducir. Podrías hasta dañar a tu familia por algo tan sencillo como lo que es el alcohol. Al año, el alcohol es responsable por casi 100,000 muertes, 25,000 por conductores ebrios, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, yo no tomé, pero mira lo que sucedió. 6 billones de heridas no fatales y más de 100,000 millones en pérdidas económicas, tal como el desempleo o como pérdida de productividad. Muchos dirían, no, pero a mí no me pasa, yo no soy así, yo puedo estar bien tranquilo en mi casita y no le hago daño a nadie. Cuidado, porque eso es algo de lo que nos estamos siendo engañados. Y dice que andemos sabiamente, que estemos diligentemente notando estas características. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de la ebriedad. El alcohol es un depresivo, suelta a las personas porque oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance y su juicio. El Espíritu Santo tiene ese efecto opuesto. Él es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestro ser para una mejor y más perfecta actuación. Cuando uno está atento a la voluntad de Dios, está escuchando y leyendo la palabra, está en oración, está constantemente atento a lo que Dios tiene en su vida, se nota y fácilmente avanza, fácilmente va para adelante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo tengo tal vez alguna discusión con mi esposa y vengo a la iglesia, ni ganas me dan de cantar. Y digo, ¡oh, hijo de Dios! ¿Por qué? Porque no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos trabajando y estando atentos a la voluntad de Dios, realmente el ánimo cambia. La actitud dentro de nuestra iglesia cambia. El servicio de nosotros para la iglesia, para Dios, va a cambiar. ¿Por qué estamos tantos en esa forma de facilidad? En la que no queremos hacer nada, en la que queremos que hagan por nosotros, en la que sí exigimos que nos den primero el platillo, en la que sí exigimos que nos guarden nuestro lugar, pero no participamos. Realmente no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Versículo 19 y versículo 20 nos va a explicar que la luz tiene adoración y gratitud. Dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, 19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, tendremos un deseo para adorar a Dios y para animar a otros en su adoración a Dios. La conexión con el ser lleno con el Espíritu y la alabanza es totalmente significante. Se va a notar. Aquellos que están llenos con el Espíritu alaban de una manera natural. Y la alabanza es una forma de hacer ver que estamos llenos del Espíritu. Realmente, cuando regresamos, cuando yo era adolescente, pues yo no cantaba bien. Y a lo mejor ahorita ya me defiendo, pero antes no cantaba bien. Y no era porque yo lo notara, sino porque yo notaba a los otros hermanos. ¿A qué me refiero? Tenía a mi amigo nuevamente que él siempre me animó a pesar de lo malo que eran esas cosas. Y nos sentábamos ahí atrás y cuando era el tiempo de cantar himnos, pues yo cantaba a todo pulmón. A mí, yo quería servir a Dios y cantar, pero mi forma de cantar no era grata. A tal grado que la persona que se sentaba frente a mí siempre hacía eso. Siempre así, y yo lo notaba y decía, uy, ni modo, yo no iba a alabar a Dios. Y seguía cantando, seguía esforzándome, porque yo decía, esto es para Dios. Realmente no importa si no sabemos cantar. Se ve el corazón, el deseo de adorar a nuestro Señor. Dios se deleita en la adoración de corazón. Cierto. Puede ser muchos que canten padrísimo, que tengan una voz
que parezca angelical y que vengan aquí, estén al frente y hasta canten especiales y la gente les diga amén. Y sus corazones están lejos de Dios. Pero puede haber aquellas personas, como una hermanita hace muchos años que ya falleció, siempre venía los domingos en la mañana y se ponía a cantar aquí. Y tú la veías con esas ganas, ese deseo de servir a Dios. Y la escuchabas y decías, no canta muy bien, pero se ve que su corazón está listo para servir a nuestro Señor. Dios se deleita en la oración de corazón. Tú no puedes ni abrir la boca cuando están los himnos, porque sabes que tu corazón está lejos. Es muy bueno e importante para nosotros tener una melodía para el Señor en nuestro corazón. Muchos que no cantan bien tienen las más hermosas melodías en sus corazones. Y eso es algo que yo puedo notar drásticamente. Hay veces que por lo mismo de que uno canta bien y de que uno, hasta la gente le dice, puedes cantar tú solo para que todos escuchen, el orgullo entra y dice, sí, yo primero. Y tú lo ves y dices, como que no me sabe eso, porque esté realmente alabando a Dios. Al parecer se está alabando a él mismo. Y hay otro hermanito que a lo mejor apenas va aprendiendo y se le salen los gatitos y bueno, pero lo ves bien emocionado diciendo, Señor, aquí estoy para agradarte en toda mi forma de ser. Realmente, ellos tienen mucho más en sus corazones que aquel que siente que canta bien. Dice, dando siempre gracias por Dios, por todo a Dios. Aquel que está lleno con el Espíritu Santo también estará lleno de acciones de gracias. Un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano con el Espíritu Santo. Y me ha tocado sudor y sangre aprender esto. Ha habido momentos en los que me quiero desanimar y les pido sigan orando por mí. Hay momentos en los que yo quisiera decir, ya, porque me estoy esforzando, estoy estudiando, estoy queriendo aprender y tú me pones esto y me pones el otro. Para los que no saben, bueno, este año tuve una operación, después me tuve una luxación acromioclavicular en nivel 5, que es de los más altos, donde ya perdí totalmente la unión del hombro con lo que es la clavícula y que nunca va a volver a su lugar normalmente, a menos que haga una operación, que la operación tiene un costo como de 160,000 pesos. Entonces decidí mejor seguir ocupando carro que hacer la operación. Pero en ese entonces es bien difícil. Cuando estás ahí en el hospital, me tocó estar en urgencias, hay 5 días en urgencias, diciendo, ay, este momento es en el que tienes que decir, quiero alabar a Dios. Creemos que muchas veces nuestro corazón se desvía y decimos, pero ¿por qué a mí? Y nos creemos que tenemos algún valor mayor. Y sentimos que lo que nos pasa no nos debería pasar porque merecemos algo diferente. Pero cuando nos damos cuenta que realmente no valemos nada y que todas las cosas que tenemos son gracias a Dios. Si estoy respirando en este momento, es gracias a Dios. Nuestra experiencia cambia. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de salud? Da gracias a Dios que estás todavía aquí y tienes oportunidad de arrepentirte y servirle. Realmente un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano del Espíritu Santo. Pablo recomienda el mismo patrón en nuestras acciones de gracias, de la manera que él practicó en la oración de Efesios 3:14, donde dice, dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Spurgeon hace una mención aquí, dice, mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira hacia la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Yo puedo ver aquí que a lo mejor no tengo el brazo al 100%, pero tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo muchas cosas que poner en relación. Mira hacia la izquierda y da gracias, pues se te escuda de males mortales.
estar atentos a que Dios está presente en nuestras vidas. Y Él nos cuida. Por último dice, mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Realmente es algo en lo que nosotros debemos meditar, es algo en lo que nosotros debemos trabajar. Debemos dejar la oscuridad totalmente y vivir en la luz. Vamos a ver. Señor y Dios, te damos gracias porque tú bendices, porque tú permites un poquito más de tu palabra, Señor. Te pido perdón porque tal vez no pude decir las cosas que tú querías exactamente, Señor, pero ayuda y toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Que nadie de nosotros pueda sentir como nuestro Señor. Que nuestro corazón esté listo para servirte, para amarte, Señor, día con día. Que cada día estemos atentos a tu voluntad. Que miremos con diligencia en nuestro andar y que busquemos dejar de lado todo lo que está en tu contra, Señor. Te pido, Padre, que sigas bendiciendo este momento, que sigas ayudando a cada uno de tus hermanos que están atentos a tu palabra. Así con los ojos cerrados, damos lugar a nuestro pastor para que pueda hacer la oración. Una vez que comenzamos el andar importa. Mirad cómo andéis. Miren su andar. Andan en amor, andan como hijos de Dios. Parece que el cristianismo se ha vuelto muchas veces simplemente una oración literaria, pero el andar importa. Mire su andar. Su andar le puede decir realmente en dónde está. Su andar es constantemente solamente hacer el mal, que nadie le engañe ni usted mismo se engañe. Necesita conocer a Dios. Su andar demuestra que está desanimado, que está cansado, que está detenido. Venga a altar, diga Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Perdóname, Padre, lléname de tu Santo Espíritu para que ande en amor y ande en semana va a tocar el día. ¿Cómo es su andar? Sí importa. No importa mucho. No anda bien. Venga a altar. Pues bien. Sus pasos se han detenido porque se ha cansado, porque ha sido difícil la vida. Bien. Y andar también. Venga a pedir. Señor, que me llene para continuar en el camino. ¿Cómo falta mucho? Buenas tardes. RG es de los que en la iglesia no nos quieren invitar, saben que usted va a buscar hacer el progreso. O es de los que quitan invitar a todos, porque
sabe que van a recibir. ¿Cómo es eso? Señor y Dios, tú conoces nuestra andar. Y no nos dejas solos, nos dejas la respuesta, ser llenos del Espíritu Santo. No es fácil, definitivamente andar en la carne no produce, a final de cuentas, nada bueno, nada. E intentar vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas es absolutamente imposible. Solo es una indicación que a final de cuentas se prepara. Señor, llénanos de tu salvación. Señor, muéstranos nuestros pecados, porque no se puede ser lleno con pecado en el corazón. Dios quiera, Dios quiere, que se pueda ser lleno. El Señor lleno. Para poder andar en amor, para poder andar con Cristo, para poder ser bien, para rechazar el pecado, para alabarte con nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno que nos dio este estudio, tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Podamos irnos recordando que el andar no importa. No lo dice el predicador, lo dice su palabra. El andar no importa. Señor, danos una buena semana. Que andemos en amor, que andemos en bonitos. Que la gente pueda mirar a nosotros y ver un poco el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas. Que podamos reflejarla de Cristo, pintarla de los demás, para que sea salvo. Bendice, Señor, en tu tiempo, gracias, Señor, te damos. Danos un buen descanso esta noche. Y que la siguiente semana podamos vivirla para la mayor gloria de Dios. Gracias, Señor, te damos. Te pido esto y nos agradecemos. Amén.